¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del licenciado Denny Díaz, consultor jurídico de la Junta Central Electoral, con quien hablaremos acerca de las principales novedades de la Ley Orgánica de Régimen Electoral y de la Ley Orgánica de Actos del Estado Civil. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido, Denny. Gracias, Boris, por la invitación y la oportunidad que nos brindas, ¿verdad?, en mi condición de consultor jurídico, de venir a conversar con tu público acerca de las novedades que trajeron a nuestro ordenamiento las leyes de régimen electoral y la orgánica de actos del Estado Civil. Muchísimas gracias a ti, Denny. La verdad que estamos muy contentos de tenerte en el programa porque estamos en vísperas de las elecciones, pero sobre todo estamos estrenando dos leyes que repercuten sobre el diario vivir de los dominicanos. La ley del Estado Civil, que regula situaciones desde el acta de nacimiento hasta el acta de defunción, y la ley orgánica del régimen electoral, que regula pues, los procesos eleccionarios que mantienen viva nuestra democracia. Y en ese sentido nos gustaría saber cuál es el rol de la Junta Central Electoral, el órgano que representas, en estas materias. Sí, mira, en materia del registro civil, por ejemplo, desde 1992 se aprueba la legislación que transfiere el registro civil a la Junta Central Electoral. Es una materia que no estaba bajo el dominio de la institución hasta ese momento. Sin embargo, hay que decir que no fue sino hasta 2007 cuando propiamente en los hechos, pues la institución asume para sí la conducción, la guarda, la custodia del registro civil en República Dominicana. En ese interín, pues la institución adoptó una serie de medidas tendentes a allanar el camino para que finalmente se produjera ese control. Hoy en día, por mandato de la Constitución y de la reciente Ley de Actos del Estado Civil, pues entonces la Junta Central Electoral tiene la responsabilidad de ser la guardiana, la depositaria, la custodia del registro civil. O sea, ya hoy en día, por una disposición desde la Constitución hasta la ley, pues esa alta responsabilidad recae en el órgano constitucional denominado Junta Central Electoral. Muy bien, y con relación al tema de las elecciones, ¿cuál es el ámbito de la Junta? ¿Solamente organiza o tiene mayores competencias? No, en el ámbito también electoral, pues históricamente la Junta nació con miras de organizar los procesos eleccionarios. De hecho, esto que te acabo de comentar justamente da cuenta de eso, de que no es sino hasta el 92 que se transfiere legalmente el registro civil. Hasta ese momento, la institución simplemente se había encargado de los procesos de elección. Pero entonces ya hoy día, no solo la institución, por ejemplo, administra, monta, como popularmente se dice, los procesos electorales, sino que también tiene a su cargo el registro electoral, que es la inscripción de ciudadanos y ciudadanas en el padrón, como se le denomina, hábiles para ejercer el derecho al sufragio. También de la mano con la reciente ley ya no tan reciente, claro está, de partidos políticos de 2018, a la institución se le da la responsabilidad de montar, de organizar también las elecciones primarias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que decidan acoger para sí este método de selección de candidaturas. Pues no es un método obligatorio en República Dominicana, como sí lo es en otros países, en otros estados. Nosotros tenemos las primarias como método de selección que son opcionales. Hay todo un catálogo de otros métodos de escogencia de candidaturas que los partidos pueden combinarlos incluso, como son las convenciones o asambleas de delegados, encuestas, es un método, entonces se pueden combinar. Sin embargo, cuando los partidos deciden ir a primarias, entonces la Junta Central Electoral, por mandato legal, está obligada a organizar, a montar desde cero las primarias internas de los partidos.
Entonces, eso es otra de las misiones que a la par con el proceso electoral tiene la institución en esta materia. Muy bien, Denny. ¿Y cuáles serían las principales novedades de la Ley Orgánica de Régimen Electoral? Para que primero empecemos con ese tópico, tomando en cuenta la importancia que tiene en estos momentos. Fíjate, la actual ley electoral se promulga, curiosamente, faltando un día apenas para que la anterior cumpliese su 4º año de vigencia. Nos costó como Estado, como país, nos costaron unos años de espera para tener una ley electoral y una ley de partidos, obviamente, pero una ley electoral más o menos adecuada a los tiempos, a los tiempos que estábamos viviendo. Entonces, la propia experiencia del proceso electoral pasado, todo lo vivido en el ámbito tanto jurisdiccional como en el ámbito de la administración, pues dio lugar a que este pleno, el actual pleno de la Junta, inmediatamente asumió, tomara para sí la iniciativa legislativa que en esta materia le acuerda a la Constitución y emprendiera una tarea de elaborar 2 proyectos de reforma en materia de partidos políticos y en materia de régimen electoral. Tuve el honor, la dicha de haber sido designado junto a un gran equipo de hombres y mujeres para formar parte de esa comisión y entonces entregamos al Pleno un proyecto que es como se le denomina el proyecto de la Junta de Reforma, donde era muy abarcador si se quiere, pero entonces se lograron consensuar muchos aspectos en la mesa de la reforma electoral que tuvo a bien, como sabrás, convocar el Poder Ejecutivo varias mesas de discusión para distintas materias legislativas. Y se abrió una mesa electoral y allí se llevó a discusión esa propuesta, ese anteproyecto que la Junta había presentado y se lograron muchos consensos con los partidos políticos. Entonces ya finalmente se logró la aprobación de la legislación y aspectos tan elementales, pero no básicos, sino fundamentales, que se pudieron lograr están, por ejemplo, la aclaración de las competencias de la jurisdicción electoral para controlar los actos de la administración electoral. Esto, para que el público sepa, es sumamente importante. Pero de una trascendencia como las personas no se imaginarían. Pensemos solo un ejemplo. 2015 se adoptó una resolución que decía cómo se iban a redistribuir los diputados en función a la densidad poblacional, como lo manda la Constitución. Esa resolución se impugnó ante el TSA y no fue sino en el 2007 que el Tribunal Superior Administrativo pudo decidir el fondo de eso. Imagínate tú, en medio de un proceso electoral, si ese cuestionamiento hubiera ido al TSE, que es una jurisdicción expedita, especializada, la respuesta habría estado en 2 meses quizás antes de que se radica la impugnación. Entonces, hoy día ya, ese debate que hubo entre la jurisprudencia constitucional, incluso la propia jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral y la academia, de si los actos de la Junta Central Electoral debían impugnarse en la jurisdicción contenciosa administrativa o en la jurisdicción electoral, finalmente, y para bien del país, quedó zanjado porque el legislador acogió esa propuesta de la Junta, que por demás fue respaldada incluso por el propio Tribunal Superior Electoral, y hoy día entonces todos estos actos van a ser enjuiciados y están siendo enjuiciados ya por la jurisdicción especializada en materia electoral, como debió acontecer desde un principio. Por ejemplo, ese es uno de los aspectos, pero yo diría que es el más trascendental de esta reforma. Porque en cuanto al tema de los conflictos, esta modificación permite una solución más oportuna. Una solución más oportuna y, digamos, más efectiva. Correcto. Es que los plazos, yo suelo decir que los plazos de la jurisdicción ordinaria no son los plazos de la jurisdicción especializada. Si algo caracteriza, una de las tantas características que tiene el proceso electoral y el derecho electoral, es la brevedad de sus plazos. Porque allí tú corres con un calendario que no se detiene y en el que una etapa sucede a la otra, pero con un interregno muy corto. Entonces, la jurisdicción electoral está llamada sí o sí a intervenir y a decidir las cuestiones en un tiempo sumamente corto para que el proceso pueda discurrir con claridad para los actores. Eso, lamentablemente, no sucede con la jurisdicción ordinaria porque tiene una dinámica distinta. No es que los jueces no quieran
No, 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 no. Es que tú instruir un recurso contencioso administrativo, por ejemplo, sabes que te va a llevar 3 meses contar con los escritos. Claro. Esa es la realidad. Como mínimo. Como mínimo. En materia contenciosa electoral, la oralidad y la flexibilidad de los plazos con que se cuenta, entonces tú tienes una instrucción en apenas 15 días, 3 semanas, un mes y una decisión. Que es más afín con el objetivo de garantizar que se cumpla el cronograma. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Y en cuanto a los niveles de elección, ¿cuáles novedades trae la nueva ley de régimen electoral? Fíjate, ese es otro de los aportes que se tomó en cuenta en esta reforma. La Junta Central Electoral tomó muy en cuenta todas las sentencias que se habían dictado hasta el momento en que se redactó la propuesta, tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Superior Electoral, y que tocaban la aplicación de la reciente legislación en aquel entonces, o sea, la 1519, hoy ley 2023. Entonces, uno de los aspectos que fue tocado por el Tribunal Constitucional fue ese denominado voto de arrastre entre, por ejemplo, regidores y alcaldías, y vocalías y las juntas distritales. Antes contábamos con 4 niveles de elección: el nivel presidencial, el nivel senatorial, nivel de diputados y nivel municipal. Hoy en día pasamos a tener 7 niveles de elección, más atomizado, pero va más acorde con el principio de un voto, un ciudadano, un voto, y de que un nivel de elección no puede incidir en los resultados del otro. O sea, nosotros vamos a acudir ahora con un nivel presidencial, un nivel de senadurías, un nivel de diputaciones, un nivel de alcaldías, que no municipal, que ahí está una de las grandes diferencias, un nivel de regidurías, un nivel de juntas distritales o directores distritales y un nivel de vocalías. Tendremos 7 niveles de elección, pero aquí lo importante de esto es que la votación que se reciba, por ejemplo, en el nivel de regidurías, no va a impactar, no va a tener ningún impacto en el nivel de alcaldía. Porque anteriormente ocurría que se sumaba. Que se sumaba la votación. Entonces, claro, ese voto de arrastre te afectaba la votación en el nivel de alcaldía y en el nivel de juntas distritales. Hoy día ya eso no acontecerá y ese es otro de los aportes que se lograron con esta reforma. Y con relación al rol supervisor y regulador de la Junta en torno a lo que son los conflictos o los incumplimientos que a veces se dan, las infracciones que a veces se presentan en los procesos electorales, es bueno que tras la pausa informemos al público. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el licenciado Denny Díaz, consultor jurídico de la Junta Central Electoral, con quien hablamos acerca de las principales novedades de la Ley Orgánica de Régimen Electoral y de la Ley Orgánica de Actos del Estado Civil. Denny, mencionabas en el segmento anterior como una gran novedad que se ha modificado la regulación de los niveles de elección. Ya no existe el denominado voto de arrastre y por ende ahora tenemos 7 niveles de elección, lo que hace que el voto sea también más directo respecto a lo que es el candidato y el elector. Ya no se va a dar la situación que antes se daba de que uno votaba por un regidor y ese voto se le sumaba, aunque uno no quisiera, al alcalde del partido de ese regidor al cual uno favorecía. Pero esto entraña una nueva complejidad también. Es más complejo el proceso y con la complejidad se pueden dar más conflictos y también más infracciones. Y a eso voy. ¿Cuál es el papel o ha visto reforzado de alguna manera su poder, sus potestades, la Junta Central Electoral con esta nueva ley? Efectivamente, otro de los aportes que se pudieron lograr en la reforma fue el reconocimiento de la potestad sancionadora administrativa de la Junta, que aunque se reclamaba, muchas veces todos somos testigos de que se le reclamaba a la institución con anterioridad aplicar sanciones administrativas, pero no había una regulación. Y sabemos que la administración no puede hacer más allá de lo que la ley le acuerda.
más aún si se trata de sanciones. Tienen que estar tipificadas, debe haber una facultad de la administración para hacer algo ante la configuración de esa falta y todo un procedimiento. Entonces, en la legislación, en la modificación a esta ley, la actual ley 2023, se consagra primero la potestad sancionadora en materia administrativa de la Junta Central Electoral, por un lado. Por otro lado, se configuran las infracciones administrativas. Son infracciones que, como su nombre lo dice y como tú sabrás y nuestros televidentes también conocen, implican una sanción pero de índole administrativo. Aquí, entonces, la institución tendrá poder de investigar, de instruir y si al lugar, si comprueba la infracción la infracción a la legislación, entonces podrá imponer una sanción administrativa que las que tenemos previstas son multas que van en una graduación diferente según la magnitud de la infracción. Entonces, este es un gran avance. De hecho, el Pleno, entonces, a la vista de esta legislación, ha creado la unidad de investigación, seguimiento y sanción a las infracciones administrativas y la ha puesto en funcionamiento ya. Ha designado a su encargado y al equipo que va a tener a su cargo, pues, la regentear esta unidad. Y estas infracciones pueden ser tanto para particulares que no sean miembros de partidos como para los partidos también. Bueno, en principio la mayoría está prevista para los partidos políticos como personas jurídicas que pueden ser capaces de incurrir en estas infracciones y para los candidatos y candidatas y miembros y militantes de partidos. Hay, sin embargo, una que otra situación en que pudiera incurrir ya un ciudadano, pero no sería más bien una infracción administrativa, sino que puede caer en una infracción de tipo de delito o crimen electoral, pero ya entonces su encauzamiento tendría que hacerse ante la jurisdicción ordinaria, que es otra de las novedades de la ley. Con relación al tema de los delitos, ¿se vio también entonces fortalecido el régimen? Sí, primero se trató de hacer una segregación lo más adecuada posible en la propuesta. Algunas fueron acogidas por el Poder Legislativo, otras no, para que la gravedad de la infracción fuera aparejada con la gravedad de la pena prevista, cosa que no pasaba así en la ley anterior. Entonces, con los delitos electorales, estos estaban puestos en manos del Tribunal Superior Electoral, su juzgamiento. Entonces, tú tenías un tribunal con sede para todo el país que podía juzgar los delitos, o sea, imponer penas privativas de libertad incluso para la geografía nacional. El Tribunal Constitucional entendió que esa competencia era inconstitucional y dijo que no, que eso tenía que ir a la jurisdicción ordinaria, como estaba antes, configurado antes de la 1519. Y en consono con eso, entonces la propuesta se planteó que las infracciones, los delitos y crímenes electorales sean juzgados por los tribunales del Poder Judicial como debe ser, que es el juez natural en cada demarcación. Y conforme a su competencia territorial. Correctísimo. Entonces, no solo eso, se incorpora también la Procuraduría Especializada para los crímenes y delitos electorales. O sea, se detalla en todo un capítulo la creación de esta Procuraduría Especializada por ley y sus funciones. Y se le pone a cargo la persecución de los crímenes y delitos en materia electoral en todo el territorio nacional, lo cual hará, obviamente, auxiliado de las procuradurías fiscales de cada distrito judicial, claro, pero se hará en cada demarcación donde pueda ocurrir la infracción. Muy bien. Y en relación a los diputados del exterior, ¿cuáles novedades trae la nueva ley de régimen electoral? Mira, en este punto también teníamos una dicotomía en la legislación anterior. Mientras los diputados territoriales, o sea, los 178 diputados que se eligen en el territorio nacional, se escogían en listas cerradas y desbloqueadas, es decir, mediante el voto preferencial, los del exterior iban en listas cerradas y bloqueadas. Allí el elector no podía decidir cuál quería que fuera su diputado de manera directa, sino que tú votabas por la lista. Entonces ahora hubo un cambio y también en el exterior los diputados ahora van a ser electos en listas cerradas y desbloqueadas, es decir, tendremos también voto preferencial para los diputados del exterior, aplicando el principio de igualdad, porque siguen siendo diputados, son en efecto diputados y forman parte del mismo cuerpo legislativo. Entonces no había razón para una distinción en el método de elección de ellos con los de aquí. Muy bien. Con relación a las dificultades que a veces se presentan
de medidas de seguridad o medidas urgentes que pueden tomar los órganos administrativos, ¿se establece algo? ¿Se establece alguna disposición que faculte a la Junta, por ejemplo, a suspender las elecciones? Mira, la penosa situación por la que atravesamos dio lugar a que se reflexionara al respecto cuando se planteó entonces la reforma. En 2020, ¿verdad? Nos vimos compelidos a suspender unas elecciones primero por una falla técnica y luego a posponerlas por la pandemia, sobre todo las de mayo. Entonces sí, la legislación incorpora una disposición que permite que bajo unas condiciones tasadas, si se quiere, la Junta Central Electoral pueda suspender unas elecciones ya en curso o que están próximas a celebrarse, siempre que ello ocurra en el marco primero de uno de los estados de excepción que consagra la Constitución, previamente declarado por el Poder Legislativo, y bajo entonces unas causales de fuerza mayor, de situaciones irresistibles o imprevisibles que pongan en peligro la vida, la seguridad nacional. Entonces el órgano, mediante una decisión motivada, puede posponer para una fecha posterior la celebración de unas elecciones. Esto, insisto, fue parte de ese ejercicio de nutrir la propuesta legislativa con la vivencia que habíamos tenido tanto en lo jurisdiccional como en los hechos, como aconteció en el proceso pasado. Digamos, nutriéndola con el aprendizaje. Correctísimo, efectivamente. Y para no dejar de lado el tema de la Ley Orgánica de Actos del Estado Civil, nos gustaría saber cuáles serían las principales novedades, a tu entender, que resultarían de interés para el público. Mira, esta ley, sabemos que teníamos 80 y tantos años con una ley de registro civil que no estaba obviamente adaptada a la realidad. El gran aporte de esta legislación es la incorporación de la tecnología al registro civil. Nosotros hoy día llevábamos nuestro registro civil en libros manuales, manuscritos, y eso luego se digitalizaba, se llevaba al sistema y a partir de ahí se puede expedir el acta. Ahora nosotros vamos a poder llevar los libros digitales y evitar el deterioro constante de esos libros y reducir la cantidad de errores. Entonces, la legislación permite llevar el registro civil de manera digital con un soporte físico, porque hay que decirlo, no es que va a desaparecer los libros físicos, sino que van a ser una segunda opción y un soporte que estarán almacenados en un lugar destinado para ello por la institución. También eliminamos, por ejemplo, se elimina el trámite de la tortuosa ratificación de actas tardías. Se amplían los plazos para declaración. Antes, una declaración de nacimiento había que realizarla 30 días en los pueblos, como les decimos, en el casco urbano, y si era en la zona rural, tenías hasta 60 días. Hoy día son 180 días para que sea dentro del plazo. Pero si a eso le sumamos que tú puedes realizar la declaración de nacimiento hoy o en el lugar del nacimiento, es decir, la oficialía donde está ubicado el centro asistencial, o en el lugar de residencia de los padres, de cualesquiera de los padres, entonces eso te suma. Claro. Antes tú estabas obligado a hacerlo en el lugar del nacimiento y era una medida que impedía muchas veces, porque supongamos un matrimonio que viene y da luz aquí en Santo Domingo, pero son del interior. Claro. Si se iban, se le hacía muy cuesta arriba volver solo a la declaración y eso fomentaba el subregistro. Entonces, ya hoy día la declaración se podrá hacer indistintamente en cualquier jurisdicción. También con las declaraciones de defunción, eran 24 horas para tú declarar el fallecimiento, imagínate. Ni siquiera la sepultura se hace en 24 horas. Hoy día entonces ese plazo se amplió a 60 días y se puede hacer también en cualquier lugar. El lugar de la defunción, el lugar de la residencia del fallecido o el lugar del enterramiento. Entonces son medidas que la ley incorpora para viabilizar el registro, claro, y evitar el subregistro y facilitar los trámites. Y con relación al cambio de nombre. Como tú sabes, el cambio de nombre estaba en manos del Poder Ejecutivo, un procedimiento amplísimo en 2 fases. Ahora eso pasa al Tribunal Superior Electoral, en un procedimiento que sigue siendo riguroso, hay que decirlo. Está reglamentado por el Tribunal Superior Electoral de una manera muy rigurosa, proceso en el que van a intervenir la Procuraduría General de la República, la propia Junta Central Electoral y otras instituciones antes de que intervenga la sentencia que apruebe o rechace el cambio de nombre. Entonces ya hoy eso
es una competencia del Tribunal Superior Electoral, descargando al Poder Ejecutivo de una cuestión que quizás por una reminiscencia del trujillismo la teníamos en poder del Ejecutivo, no debió nunca estar ahí. Sigue pendiente también una reforma que ha sido postergada a la ley de partidos. Correcto. Es otro tema que también sigue pendiente y que de hecho hay algunas voces que ya de parte de la sociedad civil han empezado a reclamar que se tome en cuenta la figura del sujeto obligado para el tema de los partidos políticos, y eso será fruto de un debate a posteriori. Y nada, la verdad que creo que ha sido un excelente programa, hemos llevado una gran orientación al público y te agradecemos haber comparecido aquí en Enfoques Jurídicos. Y amigos, hasta una próxima entrega.